Mi esposa llamó a la policía, con lágrimas en los ojos y un cuchillo en la mano. Me arrastraron esposado mientras ella sonreía a los vecinos. Dejé que el mundo creyera que estaba muerto, pero la verdadera condena era la suya, y ni siquiera había comenzado. Ahora está de rodillas rogando por una clemencia que enterré con mi propio nombre. Hola. Gracias por su continuo apoyo, esto significa mucho para nosotros. Si disfrutan las historias que compartimos, por favor suscríbanse a este canal. Sería genial si también pudieran comentar desde qué ciudad nos están viendo. Podríamos mencionarles en nuestra próxima historia. Hoy, nuestra mención especial es para Harry Kendrick de Miami. Nos alegra que disfruten nuestras historias. Ahora, sumerjámonos en los detalles de la historia de hoy. La policía llegó a medianoche, como en una pesadilla de la que no puedes despertar. Estaba sentado en la sala, todavía con la corbata del trabajo, la televisión proyectando colores pálidos contra las paredes, cuando comenzaron los golpes, puños en la madera, voces ladrando mi nombre. Me levanté demasiado rápido, el mundo se inclinó, y por un momento pensé que tal vez todo era un error, tal vez tenían la dirección equivocada, el hombre equivocado. Pero cuando me giré hacia la puerta principal, vi a Elena parada allí, en camisón, con el pelo perfectamente despeinado, los ojos muy abiertos con algo que no era miedo, era cálculo. La puerta se abrió de golpe antes de que ella pudiera abrirla. Me tambaleé hacia atrás mientras el equipo SWAT inundaba la habitación. Armaduras negras, armas desenfundadas, miras láser rojas recorriendo mi pecho. Alguien gritó que me tirara al suelo. Mi mente buscaba una explicación, algo que decir para frenar esta pesadilla, pero fue la voz de Elena la que lo cortó todo. Un grito, un lamento de horror mientras retrocedía hacia la esquina y se cubría la cara, como si no pudiera soportar ver. Esposado, de rodillas sobre la madera, la miré fijamente, esperando que me mirara a los ojos, que me diera la más mínima señal de que esto no era lo que parecía. No lo hizo. Me arrastraron afuera. Las luces del porche de cada casa en la calle se encendieron una por una, como una hilera de ojos acusadores. Capté destellos de rostros detrás de las cortinas. Amigos, vecinos, personas con las que había hecho barbacoas en las tardes de verano. Sus bocas estaban apretadas en finas líneas de juicio. Nadie preguntó si había habido un error. Nadie me ofreció una chaqueta en el aire helado de la noche. Lo único que escuché cuando la puerta del coche se cerró de golpe detrás de mí fueron los sollozos entrecortados de Elena, elevándose maravillosamente en el fondo. En la comisaría, me sentaron en una habitación que olía a orina y café viejo y presentaron las pruebas como un mago que baraja cartas. Teléfonos desechables registrados a mi nombre, cuentas en el extranjero llenas de dinero que no podía explicar, correos electrónicos que me vinculaban a un caso de agresión del que nunca había oído hablar. Era tan perfecto que casi me hizo reír. Los detectives se acercaron, con voces bajas y teatrales. Mejor que confiese ahora, señor Morgan. Será más fácil. Pedí un abogado. No importó. Lo vi en sus ojos. Ya habían decidido qué tipo de hombre era. 48 horas después, pagué la fianza. Un abogado astuto, contratado misteriosamente rápido por alguien que se negó a dar su nombre, me acompañó al brutal aire de la mañana. Me seguía doliendo la muñeca donde habían estado las esposas. Mi traje me colgaba como papel mojado. Ni siquiera sabía dónde estaba Elena hasta que salí al estacionamiento y la vi esperando junto a nuestro coche, con los brazos cruzados con fuerza contra su cuerpo, como si estuviera tratando de mantenerse entera. Corrió hacia mí, lloró en mi pecho frente a los periodistas que tomaban fotos. Susurró cosas que sonaban a perdón, a lealtad, a amor. Y por un momento estúpido y frágil, casi le creí. En la audiencia preliminar, subió al estrado. Lloró cuando le preguntaron si creía que era capaz de los crímenes. Sacudió la cabeza con tanta fuerza que sus pendientes tintinearon. Amo a mi marido, dijo, con la voz quebrándose perfectamente en el medio. Creo que es inocente, pero las pruebas son abrumadoras. Las teclas del estenógrafo del tribunal resonaron lo suficientemente fuerte como para hacerme rechinar los dientes. Cada golpe que asestaba se grababa palabra por palabra, como si fuera una máquina diseñada para capturar mi destrucción. Programaron mi juicio para dentro de 6 meses. Hasta entonces, estaba libre bajo supervisión. Una correa tan corta que se sentía como estrangulamiento, pero lo suficientemente libre como para caminar por las calles con los ojos de todos quemándome la espalda. Esa noche, cuando llegamos a casa, Lena preparó espaguetis como si nada hubiera pasado. Se rió de mi silencio, me tocó el hombro como si todavía fuéramos marido y mujer. Me dijo que tenía que ser fuerte y confiar en el sistema. A las 2 de la mañana, mientras ella dormía como un bebé a mi lado,
Yo estaba despierto mirando el techo agrietado, sabiendo que cada segundo que me quedaba me condenaba a morir lentamente. Pensé en la forma en que la policía había encontrado el teléfono desechable, no enterrado, no escondido, sino justo allí, en el cajón donde guardaba las viejas declaraciones de impuestos. Fácil, conveniente. Pensé en la forma en que la voz de Lena no tembló cuando recitó su testimonio, en cómo ni una sola vez me miró en la sala del tribunal, y pensé en la sutil sonrisa, casi demasiado rápida para captarla, que cruzó por su rostro cuando el juez denegó mi moción para desestimar los cargos. La verdad se me vino encima entonces, fría y total. Lena no solo me había traicionado, me había enterrado vivo, y si me quedaba aquí, si confiaba en el sistema, ella ganaría. No. Si Lena me quería muerto, tendría que conformarse con algo peor. Tendría que vivir sabiendo que yo todavía estaba ahí fuera, observando, esperando, recordando. A la mañana siguiente de la audiencia, preparé una bolsa, lo suficientemente pequeña como para esconderla debajo de mi chaqueta. Una muda de ropa, algo de dinero en efectivo sacado de la caja de seguridad que Lena había olvidado vaciar, y la llave que una vez me dio solo para emergencias. La había guardado en mi llavero durante años, sin pensarlo dos veces. Ahora se sentía como un arma cargada en mi bolsillo. Salí de la casa al amanecer mientras Lena roncaba suavemente en nuestra cama, con una mano agarrando mi almohada como si fuera suya. El aire exterior era frío como un cuchillo. Mi aliento se empañaba frente a mí mientras caminaba las 5 millas hasta el único lugar donde sabía que nadie pensaría en buscarme. Una cabaña abandonada que mi padre me había dejado en su testamento. Un lugar que incluso los registros de impuestos a la propiedad habían dejado de listar. Pasé 3 días allí planeando, despojándome de cada pieza de la vida que había construido. No hubo llanto, ni gritos en la noche, solo un desapego metódico que me asustaba incluso a mí. Cada foto quemada, cada papel triturado, cada rastro de Daniel Morgan, esposo modelo y empresario respetado, borrado como tiza bajo la lluvia. En la cuarta noche, me paré en el borde del puente que se curvaba sobre el río en Hawthorne Bend. Era una cosa vieja y podrida, cerrada al tráfico, pero perfecta para lo que necesitaba. Dejé mi billetera en la barandilla, abierta, las tarjetas desplegadas como una baraja rota, mi reloj, anillo de bodas y un zapato colocados cuidadosamente cerca del borde, señales de un hombre desesperado que no podía vivir con lo que había hecho. La corriente de abajo gruñía, negra y furiosa, a la luz de la luna. Dejé caer una piedra pesada en el agua para marcar el lugar. Desapareció instantáneamente, tragada por completo, perfecto. Encendí mi teléfono por última vez y grabé un mensaje de voz, no para la policía, no para mi abogado, solo para Lena. Me aseguré de que llegara directamente a su buzón de voz, una voz que escucharía en la oscuridad de la noche, sola en esa casa. Me envenenaste. Siempre dijiste que el agua limpiaba todo. Vimos esa limpia ti. Había pecado, luego arrojé el teléfono lo más lejos que pude al río. El chapoteo apenas resonó antes de que el silencio se lo tragara. Por la mañana, encontrarían la billetera, el anillo, el zapato. Las noticias informarían de un probable suicidio, a la espera de la recuperación del cuerpo. El juicio se pospondría y luego se desestimaría. Sin cuerpo, sin veredicto. Lena heredaría la póliza del seguro de vida, los negocios, todo lo que había planeado tomar, y se quedaría con un solo mensaje de voz repitiéndose en su mente a altas horas de la noche, cuando la casa se asentara y las tuberías gimieran, y no hubiera nadie a quien mentirle más que a sí misma. No sabía si era crueldad o justicia lo que me hizo sonreír mientras me alejaba del puente, mis huellas ya llenándose de escarcha. Pasé las siguientes semanas borrándome, documentos falsos, un coche alquilado bajo un nombre falso, un viaje en ferry a una ciudad cuyo nombre apenas me molesté en memorizar, trabajos manuales, dinero en efectivo bajo la mesa, durmiendo en sótanos y moteles abandonados donde las paredes eran lo suficientemente delgadas como para escuchar el televisor de la habitación de al lado murmurando tonterías solitarias a las 3 de la madrugada. Cada día, Daniel Morgan se desvanecía un poco más. Cada día, estudiaba la nueva vida de Lena desde la distancia, un fantasma respirando justo fuera de sus ventanas. Lloró la conferencia de prensa, rime el corrido, el temblor en su voz una actuación digna de un Oscar. Agradeció al público sus oraciones durante este difícil momento, prometió honrar la memoria de Daniel continuando su trabajo, construyendo su legado. Sin embargo, detrás del micrófono, vi algo más, una tensión en las comisuras de su boca, un destello de pánico que ninguna cantidad de tristeza ensayada podía suavizar, porque en el fondo, Lena sabía que no me había ido en silencio. Y si había algo más aterrador que un hombre traicionado y destruido,
Era un hombre que no tenía nada que perder. Pasaron los años. Al principio, marcaba el tiempo, días arañados en la cubierta interior de un libro de bolsillo andrajoso que guardaba debajo del colchón en el que dormía. Pero con el tiempo los números se convirtieron en estaciones, luego en años, hasta que el tiempo fue solo una pesada cortina que colgaba entre quien solía ser y quien tenía que convertirme. Construí una vida bajo tierra, ladrillo a ladrillo. Un nuevo nombre, nuevos papeles, nuevas historias que salían de mi lengua con la misma facilidad con la que respiraba. En una ciudad a la que nadie le importaba, trabajando en trabajos que me dejaban las manos ampolladas y la espalda gritando, aprendí algo que Lena nunca había entendido. No necesitas ser amado, ni siquiera necesitas ser visto, solo necesitas durar. Cada noche después del trabajo, me conectaba a las computadoras de la biblioteca con perfiles falsos, excavando en el mundo de Lena desde las sombras. Y oh, qué hermoso mundo era. Interpretó a la viuda afligida a la perfección. Primero llegó el pago del seguro, una suma de 7 cifras que desfiló como dinero ensangrentado. Luego vendió mi mitad de los negocios, dio la vuelta a propiedades en las que había puesto mi alma, se paró en escenarios dando discursos sobre la resiliencia y la superación de la tragedia. La vi volver a casarse, con un abogado esta vez, más rico, más astuto, con el tipo de manos suaves que nunca habían arreglado nada en su vida. Se mudaron a una casa 4 veces más grande que la nuestra, una con columnas blancas y una puerta de hierro forjado, como algo sacado de una novela sureña. Usaba diamantes del tamaño de mis arrepentimientos, sonreía más ampliamente de lo que jamás había visto, pero cuando miras de cerca, y yo siempre miraba de cerca, veías las grietas, un temblor en sus manos cuando pensaba que nadie la miraba, una rigidez en su risa, como alguien que contaba un chiste a punta de pistola. Tal vez fue el mensaje de voz, tal vez fue el simple hecho de que en algún lugar profundo, Lena sabía que yo había sido más inteligente de lo que ella pensaba, más inteligente y paciente, porque la paciencia es lo que separa la venganza de la imprudencia. Cualquiera puede lanzar un puñetazo, pero desmantelar a alguien, realmente deshacerlo, lleva tiempo, lleva amor. No la quería solo arruinada, la quería aterrorizada. Quería que se despertara cada mañana con el corazón latiéndole con fuerza, sin saber si hoy sería el día en que la trampa se cerrara de golpe. Y así construí la trampa, lentamente. La primera pieza fue el dinero. Lo necesitaba, y lo necesitaba limpio. Tomé cada dólar miserable y agotador que gané y lo tripliqué, invirtiendo en nuevas empresas de criptomonedas, bonos offshore, empresas tecnológicas sospechosas que subían y bajaban como las mareas. Aprendí los mercados como un hombre que se ahoga aprende a nadar, desesperadamente, instintivamente, sin margen de error. Para cuando estuve listo para regresar, ya no estaba sobreviviendo. Tenía poder, no del tipo que se exhibe en público, no, del tipo silencioso, del tipo que desliza un cuchillo entre las costillas sin ser visto jamás. Compré deudas vinculadas a los negocios de Lena en silencio, a través de empresas fantasmas que nunca podría rastrear. Aprendí los nombres de los enemigos de su marido. Aprendí sus hábitos, sus contraseñas, las pequeñas y estúpidas cosas que nunca pensó 2 veces en reutilizar, porque alguien como Lena pensaba que el mundo le debía seguridad. Y mientras tanto, guardé el mensaje de voz respaldado en una unidad flash en una taquilla de entrega anónima en una ciudad a 3 estados de distancia. Un recordatorio, no para ella, para mí, para recordar que el amor nunca es lo que te mata, es la traición posterior. El día que volví a su ciudad, ya no era el hombre que la dejó. Daniel Morgan estaba muerto. Lo que regresó no estaba interesado en la reconciliación o la redención o en cualquiera de las mentiras baratas que la gente se dice a sí misma en los funerales. No quería la disculpa de Lena. No quería que mi nombre fuera limpiado, quería que su alma se pudriera de adentro hacia afuera, y quería que supiera exactamente quién la había vaciado. Cuando sucediera, esto no iba a ser un cuchillo en la oscuridad, iba a ser una lenta y metódica inanición de todo de lo que dependía, su dinero, sus amigos, su seguridad, su orgullo, pieza por pieza, latido a latido. Me había enterrado vivo. Ahora era mi turno de devolverle el favor. Comenzó poco a poco, lo suficientemente pequeño como para que Lena pudiera fingir que no estaba sucediendo al principio. El primer golpe fue financiero. Una de sus propiedades, una reluciente torre de condominios en el centro, fue golpeada con una demanda masiva, una falla estructural que nadie había notado hasta que apareció un denunciante. Las reparaciones costarían más de lo que le había dejado el pago del seguro. Cuando intentó obtener un préstamo para cubrirlo, descubrió que su crédito estaba inexplicablemente destruido. Una serie de cuentas falsas abiertas a su nombre, incumplimientos apilados como cadáveres.
Su marido, Marcus, el abogado, se enfadó en la primera reunión de emergencia. Lo supe porque estaba allí, sentado 2 mesas más allá en el café del hotel, escondido detrás de gafas oscuras y una computadora portátil, escuchando. Pensé que te habías encargado de todo esto, le espetó Marcus, con voz baja y amarga. Lo hice, susurró Lena. Te lo juro que lo hice. Pero la confianza, una vez rota, nunca vuelve a ser igual. El segundo golpe llegó una semana después. Un simple sobreentregado a la oficina de Marcus por mensajería, sin remitente. Dentro, una sola unidad flash, en ella una copia de una transferencia bancaria. Lena transfiriendo una gran suma inexplicable a una cuenta en las Islas Caimán 6 meses antes de mi suicidio. El momento, como siempre, lo era todo. Marcus la confrontó esa noche. Lloró, juró que eran asuntos viejos, nada sospechoso. Por favor, solo confía en mí. Pero la confianza se desvanece rápidamente cuando el dinero está involucrado. Observé desde las sombras cómo comenzaban los rumores, susurros en las galas benéficas, miradas de reojo en el club de campo. Las invitaciones se secaron primero, luego los amigos, luego los familiares que alguna vez habían alabado la fuerza de Lena durante sus momentos más oscuros. El tercer golpe no fue financiero, fue personal. La cuenta de redes sociales favorita de Lena, el santuario curado de su vida perfecta, fue hackeada. Se filtraron fotos manipuladas, correos electrónicos que sugerían aventuras que nunca había cometido, pero que Marcus ya había sospechado a medias. En cuestión de días, su cuenta de Instagram fue suspendida. Su reputación pasó de admirada a radioactiva. Y la mejor parte, no sabía dónde girar, sin nombre, sin rostro, sin enemigo al que apuntar, porque puedes luchar contra un hombre. No puedes luchar contra un fantasma. Cada noche, me sentaba en un apartamento barato a 3 cuadras de su mansión cerrada, viendo sus luces parpadear, el sistema de seguridad armado, desarmado, rearmado, la paranoia floreciendo como podredumbre bajo su piel. Podía imaginar su corazón latiendo con fuerza detrás de esas puertas cerradas, cada crujido de la casa sonando como pasos, cada ráfaga de viento llevando mi aliento. No necesitaba tocarla, todavía no. El miedo haría la mayor parte del trabajo por mí. A veces, cuando cerraba los ojos, casi podía oír el chasquido de sus tacones caminando de un lado a otro por los suelos de mármol, las llamadas frenéticas y silenciosas a los investigadores privados, las discusiones susurradas con Marcus, cada vez más agudas, más crueles, con el filo de la culpa, y siempre debajo de todo, la pregunta que Lena no podía silenciar, por mucho que la enterrara. ¿Y si todavía está ahí fuera? ¿Y si lo sabe? ¿Y si viene por mí? El último clavo, de Marcus, llegó en silencio. Un aviso anónimo enviado al comité de ética de su empresa. Falso, por supuesto, pero sembrado con la verdad suficiente para forzar una investigación interna. Vergüenza, suspensión, reputación destrozada. Duró 3 semanas más antes de irse, sin fiesta de despedida, sin nota, solo una maleta arrojada al maletero de un coche y neumáticos chirriando por el camino de entrada. Lena estaba en la puerta principal, viéndolo irse, envuelta en una bata demasiado delgada para el frío. Su cabello era un desastre, le temblaban las manos. Ya no era hermosa, era una ruina a punto de suceder. Y por primera vez desde que llamó a la policía esa noche, sentí algo parecido a la satisfacción en mi pecho. Pero aún no había terminado. La verdadera diversión acababa de comenzar, porque destruir una vida no se trata de cortarla de una sola vez. Se trata de desgarrarla poco a poco, dejando que la persona sienta cómo se suelta cada puntada, cómo se agrieta cada hueso, cómo se rompe cada atadura. Y Lena todavía tenía mucho más que caer. Sucedió más rápido de lo que esperaba. Cuando la gente cae, piensas que será dramático. Gritos, patadas, un último intento desesperado por agarrarse al borde. Pero la verdad es que la mayoría de la gente se derrumba en silencio. Una mala decisión. Un amigo perdido. Un pago perdido a la vez. Para cuando Lena se dio cuenta de que estaba cayendo, ya estaba demasiado lejos del borde para volver a subir. El aviso de ejecución hipotecaria llegó primero, clavado justo en su enorme puerta de hierro forjado. Deudas impagas, cuentas congeladas, demandas pendientes. Intentó luchar. Por supuesto que lo hizo. Vendió sus joyas, lloró a los amigos que aún respondían a sus llamadas, pero no puedes rescatar un barco que se hunde con un cubo lleno de agujeros. A finales de mes, el banco se quedó con la casa, la que presumía en las revistas, la que construyó en memoria de Daniel. Observé desde mi coche al otro lado de la calle cómo los de la mudanza sacaban su vida en cajas. El piano de cola blanco que nunca aprendió a tocar, los óleos comprados solo por el nombre garabateado en la parte inferior. Casi esperaba que me notara,
una figura oscura en un sedán oxidado, pero ni siquiera levantó la cabeza. El orgullo muere lentamente, pero el suyo ya se desangraba en la acera. Se mudó a un edificio de apartamentos de tercera categoría en el extremo sur de la ciudad, el tipo de lugar donde el ascensor siempre huele a moho y desesperación. Todavía lo intentó durante un tiempo. Mantuvo la cabeza alta en el supermercado, usó sus gafas de sol de diseño como armadura, pero la gente lo sabía, y los susurros viajan más rápido que la compasión. Las invitaciones cesaron, las miradas se agudizaron. Y luego llegó el golpe final. Su nombre, Lena Morgan, estampado en la portada del periódico local de negocios, vinculado a fraude, malversación y quiebra, una autopsia pública completa de todo lo que me había robado, servida para que todo el mundo la devorara. No le envié ese artículo directamente, no tuve que hacerlo. La ciudad misma se convirtió en mi mensajero. La primera vez que realmente se quebró fue un miércoles. Estaba aparcado frente a su edificio, bebiendo café frío, viéndola arrastrar los pies por la acera agrietada hacia la parada del autobús, sin chofer, sin coche de lujo, solo Lena, encorvada contra el viento, temblando con un abrigo de imitación. Y a mitad del cruce, simplemente se detuvo, dejó caer su bolsa de la compra. Las latas se derramaron por todas partes, la gente pasaba a su alrededor como si fuera basura. Se arrodilló allí, sobre el hormigón sucio, con los dedos escarbando para recoger su vida, una lata abollada a la vez, y algo dentro de ella se rindió. Lo vi suceder, el momento en que el orgullo se rompió. Se cubrió la cara y lloró, feo, fuerte, jadeante, de modo que nadie se detuvo a mirarla. Debería haber sentido triunfo, debería haber sonreído, pero todo lo que sentí fue un dolor hueco e insondable, el eco de un hombre que la amó, gritando desde algún lugar lejano. Aplasté ese sentimiento como un cigarrillo bajo mi talón. El amor no sobrevive a la traición, solo los fantasmas lo hacen. Esperé 3 días más, lo suficiente para que la soledad empezara a carcomerla por dentro, lo suficiente para que el miedo floreciera por completo, una podredumbre que podía oler en sí misma. Y entonces, finalmente, tendí la mano. Un sobre blanco liso deslizado por debajo de su puerta mientras dormía dentro. Una foto polaroid de ella arrodillada en la calle, llorando por los comestibles derramados. En el reverso, escrito con una letra que no había visto en años: me enterraste. Ahora es tu turno. Sin firma, sin dirección, sin instrucciones, solo la verdad. Aparqué al otro lado de la calle esa noche, observando la ventana de su apartamento. La luz permaneció apagada, sin televisión parpadeando detrás de las cortinas, sin llamadas telefónicas, nada más que silencio. Y cuando finalmente vi su sombra pasar por la ventana, una figura encorvada y rota agarrando la foto contra su pecho, supe que Lena lo entendía ahora. El miedo no era aleatorio, no era mala suerte, no era karma, era yo. Yo era la mano fría que la arrastraba hacia abajo, y no tenía ni idea de lo profunda que era el agua. No pasó mucho tiempo después de la foto, Lena dejó de salir del apartamento por completo. Observé a través de mi parabrisas agrietado cómo pasaban los días, cortinas corridas, sin luces, sin visitas. Se encogió dentro de esa pequeña caja de alfombra podrida y pintura descascarada, como un animal herido esperando morir. Pero yo no estaba aquí por el silencio, no después de todo. Estaba aquí por el momento en que se abriría, se vaciaría y ofrecería lo único que siempre había retenido: su orgullo. La invitación final llegó tarde una noche, deslizada por debajo de su puerta de la misma manera que antes, otro sobre. Dentro, una dirección, una fecha, una hora. Sin amenazas, sin exigencias, solo una oportunidad, una que estaba demasiado desesperada como para no aprovecharla. ¿Llovió la noche que vino? Por supuesto que sí. Algunas cosas son demasiado poéticas para ser una coincidencia. La dirección la llevó a un aparcamiento abandonado en las afueras de la ciudad, que una vez fue un centro comercial reluciente, ahora nada más que ventanas rotas y grafitis. Me paré en el centro, con la capucha puesta, las manos en los bolsillos, mientras la lluvia caía a cántaros en gruesas capas de hielo. Salió del taxi descalza, demasiado asustada para encontrar zapatos, tal vez, agarrando su abrigo alrededor de su delgada figura como si pudiera protegerla de lo que venía. Durante un largo rato, simplemente se quedó allí, congelada, empapada hasta los huesos. Pequeña. Daniel, gritó, con la voz rota, apenas más que un susurro. No me moví, dejé que la lluvia ahogara sus palabras, dejé que el miedo llenara los espacios entre nosotros. Se tambaleó más cerca, cada paso más pesado que el anterior. Por favor, dijo,
cayendo de rodillas frente a mí. Los charcos empaparon la tela de su abrigo, oscureciéndolo como sangre. Sus manos temblaban, extendiéndose hacia la oscura figura en la que me había convertido. Lo siento, sollozó. No quería que pasara así. No pensé. Se interrumpió, ahogándose con su propia respiración. Tenía miedo de que me dejaras. No tenía nada. Incliné la cabeza ligeramente, estudiándola como algo curioso pero que ya no era peligroso, como se podría estudiar el cadáver de una serpiente a la que una vez se temió. Lena se arrastró más cerca, con barro pegado a las manos, el rímel corriéndole negro por la cara. Por favor, Daniel, susurró. Te lo ruego. Por favor, perdóname. Por favor, volvamos a empezar. Haré lo que sea, lo juro. Y por primera vez, la vi por completo, no a la mujer que estaba en el escenario, mintiendo con dientes perfectos, no a la esposa que me besaba buenas noches con la traición ya floreciendo detrás de sus ojos, solo una cosa arruinada, una cosa hueca y vacía, rota por su propia mano. Me agaché lentamente, poniendo mi cara a su altura, sus ojos abiertos, aterrados, buscando, fijos en los míos, desesperados por alguna señal de clemencia. Me acerqué, tan cerca que podía oler la podredumbre de su desesperación, y entonces, suavemente, dije las únicas palabras que realmente merecía. Te perdono. Contuvo la respiración. La esperanza brilló por una fracción de segundo, y entonces me levanté, me di la vuelta y me alejé, sin tocarla, sin consolarla, sin segundas oportunidades. Porque el perdón no es libertad. El perdón es una sentencia, y Lena pasaría cada día restante de su vida encarcelada dentro de él, sabiendo que la había perdonado pero que nunca jamás la salvaría. No miré atrás, ni cuando gritó mi nombre en la tormenta, ni cuando se derrumbó en el asfalto, sollozando tan violentamente que apenas podía respirar. Algunas cosas las dejas atrás. Algunas cosas las entierras tan profundamente que ni siquiera la memoria puede desenterrarlas. Ya no era Daniel Morgan. No era nadie a quien ella pudiera alcanzar, culpar o destruir. Yo era el fantasma que ella creó, y ahora era libre. Si sentiste ese escalofrío recorrer tu espalda, no olvides darle a me gusta, suscribirte y decirme, ¿te habrías alejado o lo habrías terminado de otra manera? Nos vemos pronto en nuestro próximo